Bien, precisamente vamos a empezar la clase correspondiente del día de esto, bueno, a lo que hemos ido hablando en clases presenciales dentro de la universidad. Vamos a continuar en este caso con lo que es la materia de filosofía del derecho. En ese aspecto debemos indicar y hacer referencia que nosotros prácticamente vamos a entrar a aspectos que son bastante importantes y relevantes dentro de lo que es, sobre todo, la filosofía del derecho. Podemos decir que cuando en realidad hablar de la filosofía del derecho es hacer referencia, por ejemplo, a la historia de la filosofía. Esto debido a que podemos hacer referencia precisamente en la Edad Antigua, el derecho se origina precisamente con el origen de la humanidad, ¿verdad? Esto es un producto humano, sobre todo podemos decir que los griegos, los que meditaron sobre esa esencia del derecho, el derecho estaba unido a la moral y las costumbres. Entonces, el derecho equivaldría a la totalidad del orden ético que comprende la moral, podemos decir, que rige el buen comportamiento de las personas. El derecho orienta también a dirigir y regula la conducta humana en base precisamente a los principios, podemos hacer referencia, ¿no? Entonces, son precisamente estos aspectos que en realidad podemos hablar, por ejemplo, de Sócrates. Sócrates que nació en Atenas, ¿no? Él hablaba y nos decía que el derecho principalmente para Sócrates es el conjunto de leyes escritas, ¿verdad? Esto que en realidad podemos decir nos hacía referencia a aquellas leyes escritas y también no escritas. Entonces, debe ser obedecidas para formar, podemos decir, hombres sobre todo justos y también éticos. Entonces, el fundamento filosófico del derecho estuvo en la obediencia, podemos decir la justicia, el bien. Y cuando nosotros hablamos, en conclusión, podemos decir que las leyes escritas en realidad provienen de las autoridades competentes, ¿no? Y las no escritas podemos decir de la población. Entonces, son las tradiciones principalmente y también las culturas. Ambas leyes constituyen el derecho. Las leyes para ser obedecidas deben ser justas y buenas para buscar el bien. Pero otro de los autores, quien es Platón, Platón precisamente nos habla de aspectos que son importantes, como por ejemplo, él nació en Atenas de una familia pudiente y sostiene que el contenido del derecho no puede ser arbitrario, ¿no? Porque en realidad comprende la idea de justicia y el bien. La filosofía del derecho principalmente podemos hacer referencia, en este caso, para Platón es el estudio del derecho natural, entendido como el derecho justo que se realiza a través del derecho positivo. Por tanto, hay complementación entre ambos fundamentos filosóficos del derecho y podemos decir que es la justicia, el bien, el respeto, la ley. Entonces podemos entender precisamente como conclusión es complementar que el derecho natural con el derecho positivo para que ambos sean justos y garanticen la justicia y podemos decir el bien y también el respeto, ¿no? Entonces, en ese entendido, nosotros estamos hablando de esta parte que es importante. Vamos a ver lo que es la filosofía del derecho en el Imperio Incaico.
El gobierno incaico, el imperio incaico, estuvo gobernado por el Inca. Su persona estaba divinizada y sus poderes eran limitados. Legislaba, administraba, era sumo sacerdote y general de los ejércitos. Como descendiente del sol, era adorado por los súbditos. El gobierno era monárquico, teocrático y absoluto, pero además era de carácter agrario, socialista. El gobierno inca era monárquico porque estuvo en poder de una sola persona, teocrático porque estaba basado en la divinidad. Dios Inti, el dios principal que adoraba los incas, ¿no? Podemos decir, creador y señor de todas las cosas a él, invocaban y adoraban los primeros 8 incas hasta la llegada del Pachacuti, quien introdujo una verdadera reforma religiosa, imponiendo prácticamente el culto al sol como Dios principal absoluto. ¿Por qué? Porque sus decisiones eran leyes que debían ser obedecidas sin observación. Por tanto, su voluntad era fuerte de toda la ley. Sin embargo, no había ley, podemos decir, alguna que violase la costumbre social, que habiendo sido establecido por el Inti, en este caso el Padre Sol, no podía ser infringida. Podemos decir principalmente que la filosofía, en realidad, hace pues referencia que del derecho consiste en analizar, en interpretar, explicar el derecho, que es la ley dictada por el Inca, que por ser representante del Inti o Padre Sol, no debía ni podía equivocarse, por tanto la ley o las leyes debían ser justas y buenas. Aunque el Inca, por ser un gobierno absolutista, era dictatorial, de decisiones irreversibles, podemos decir, y también imponentes. Entonces, aquí hablamos de las costumbres, ¿cierto? Las costumbres y sus alcances, que no lo señalaba el Inca, sino el sistema del Consejo de Ancianos, que acompañaba a todo el gobernante desde el Jilacata del Ayllu hasta el propio Inca, como representante de la comunidad. Fiscalizaban que los actos del Inca no sobrepasen precisamente las decisiones de la costumbre social. Podemos decir que la filosofía de las costumbres o de las costumbres en que deberían tener su razón de ser o por su fundamento en las decisiones del Consejo de Ancianos, que velaba por que las costumbres sean buenas y justas, sobre todo de regular actos de los incas, orejones, podemos decir. Entonces, en este aspecto eran bastante importantes, ¿no? Podemos hablar, sobre todo, en conclusión, el Consejo de Ancianos era el asesor del gobernante desde el Jilacata hasta el Inca, y sus decisiones eran respetadas por el gobernante. Por tanto, el gobierno incaico no era tan absoluto porque no estaba basado en solo su decisión y su voluntad, sino en el Consejo de Ancianos, que desempeñaba funciones de fiscalización, legislación similar a lo que en la actualidad ocurre con el órgano legislativo. El poder del Inca. El poder del Inca radica en la fuerza moral del culto al sol, que implica el respeto a la costumbre social, podemos decir, y sobre todo a la comunidad como tal, ¿verdad? Entonces, dentro de este aspecto, es sobre todo hacer referencia a que se desempeñaba, pues, el Consejo de Ancianos, funciones de fiscalización, legislación, a lo que en la actualidad ocurre en el órgano legislativo, ¿no? ¿Y qué era la justicia social? La justicia social, siendo el gobierno incaico, monárquico, teocrático, absoluto de carácter agrario socialista,
ya aplicaba la justicia social, asegurando para que los miembros de la familia bienestar sin la amenaza de la desigualdad ni de la explotación, porque los súbditos del monarca no eran esclavos ni siervos, sin embargo obedecían absolutamente órdenes del Inca. Cada clase debería cumplir su tarea para el bienestar de todos los incas. Y en conclusión podemos decir que la justicia social se basa en el principio de la igualdad y la justicia, que asegura a los súbditos del Inca, el monarca, el bienestar social, que está basado en el trabajo, en la obediencia. El trabajo era obligatorio para todos porque era la base del bienestar y podemos decir la base de la justicia social. Entonces, en realidad podemos hacer referencia a estos aspectos que son precisamente sumamente importantes, principalmente. Cuando nosotros hablamos de estos aspectos, es importante hacer referencia a muchos aspectos dentro de lo que es la filosofía del derecho. Podemos hablar, por ejemplo, de la filosofía del derecho y las grandes sublevaciones indígenas. Carlos IV retornó al absolutismo opresor, podemos decir, prohibido el ingreso a España y América de libros escritos en lenguas extranjeras. Suprimió en realidad la enseñanza de la filosofía con el siguiente argumento: Su Majestad no necesita filósofos, sino buenos y obedientes súbditos. En una cédula, que era ley, en 1785, declaró lo siguiente: no conviene que se ilustre a los americanos. ¿Por qué? Porque no conviene que conozcan sus derechos ni luchen por ellos. Es más fácil engañar a los que no saben. Entonces nosotros hablamos de una justificación de la revolución. ¿Qué es lo que más desean los esclavos y los colonos? La respuesta en realidad es la libertad. Entonces, así pensaron los indígenas, podemos decir como Tomás, Damaso y también Catari, en Chayanta Tupac Amaru, en Tinta Tupac Catari y en La Paz, ¿quiénes han decidido luchar para su libertad y por mejores condiciones de vida? De esta manera iniciaron la revolución, principalmente. Podemos decir que esta revolución como tal da pues la posibilidad de organizar el gobierno propio. Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, podemos decir, fue el primero en pedir la libertad de América, hijo de Tupac Amaru, ¿no? Zapa Inca, eliminar la explotación motominera, trabajo en las minas por turno, sin remuneración. Podemos decir que se decretó la abolición de la esclavitud negra por primera vez el 16 de noviembre de 1780. Podemos hablar de indígena noble, principalmente, ¿no? Entonces, estamos haciendo referencia a estos aspectos. Cuando nosotros hablamos del derecho propio, estamos hablando del conjunto de valores, de principios, normas, culturas que regulan la vida de las comunidades. Tupac Katari, Juliana Paza, que formó el ejército de 40,000 hombres que cercó 2 veces La Paz. Podemos decir sede de los españoles. Quería un gobierno propio conformado por indios, por ser mayoría originaria y dueña de América, pero en este caso colaborado por criollos y mestizos. Su principal objetivo era conquistar la libertad, la devolución de las tierras a los nativos y la restauración de forma colectiva del suelo o tierra. ¿Por qué? Porque los indios nacieron libres y deberían ser libres y la tierra era entre ellos y debería ser devuelta a ellos. Y de esta manera los indígenas concibieron, podemos decir, una filosofía jurídica práctica basada
en la lucha por sus derechos como ser derecho a la libertad, a la tierra, al trabajo, la educación, salud, mejores condiciones de vida. Entonces todos los cabecillas fueron, en este caso, apresados y ejecutados. Entre ellos podemos decir Tupac Katari, ¿no? Tupac Katari, Bartolina Sisa, que era su esposa y su hermana Gregoria Paza, fue atado a 4 caballos, descuartizado el 15 de noviembre de 1781. Antes de morir, dijo: a mí solo me están matando. Sobre mí, miles de millones volveremos, ¿no? Esto en reconocimiento, el doctor Eduardo Rodríguez, cuando fue presidente de la República de Bolivia, el 15 de julio declaró como héroe a Tupac Katari y a Bartolina Sisa como heroína. Dentro de lo que era la posición española, esta corona española reaccionó inmediatamente y podemos decir, en este caso, pretendió imponer su dominio a las colonias y barrer el peligro indígena. En este caso, podemos decir, al respecto, Gabriel René Moreno cuenta el descontento que se produjo en Chuquisaca con declaración que contradecía los derechos humanos que ya fueron avisorados, en este caso, por los indígenas. Durante el cerco, Tupac Katari a La Paz, Pedro Domingo Murillo, fue designado capitán de tercios y se condujo una columna de refugiados de La Paz a Cochabamba y que posteriormente a la derrota indígena apareció como conspirador contra la autoridad colonial, ¿no? Entonces, en este aspecto estamos hablando de la filosofía del derecho y las grandes sublevaciones indígenas precisamente dentro de lo que es esta parte, ¿no? Si bien nosotros hablamos de esta situación, pero también dentro de nuestra historia, podemos decir, principalmente, tenemos una historia tan rica, podemos decir, dentro de la filosofía del derecho, ¿no? ¿Esto por qué? Porque en realidad hemos visto a las grandes sublevaciones indígenas, ¿no? ¿Por qué a las grandes sublevaciones indígenas? Porque en realidad hemos hecho referencia a aspectos que son de importancia. Si nosotros hablamos de un análisis y de una interpretación, precisamente podemos hablar de la sublevación, que era desobediencia, los maltratos crueles, injustos, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué injustos? De los españoles, por los indios y las indias, quienes descubren que tienen, en este caso, derecho a mejores condiciones de vida, mejor trato, declaratoria de lucha masiva de los indios e indias por sus derechos establecido en las leyes de ellos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos referencia, es pues importante establecer estos aspectos, ¿no? El esclavo, que era persona que no tenía libertad ni derechos, que trabaja para el Señor, sin descanso ni salario, sin ningún beneficio, podía ser vendido, matado, sin ninguna sanción. El colono era una persona que depende totalmente de los órdenes de una autoridad, rey, reina, gobierno, y que trabaja sin salario y sin ningún otro derecho, no podía ser vendido ni maltratado como, en este caso, en la esclavitud, pero sí era explotado. El rey era la máxima autoridad que reina en un estado, que ordena, que manda, sin oposición ni resistencia. Derecho, ciencia que establece el trato correcto y justo, sobre todo búsqueda permanente de bienestar para todos, ¿verdad? Entonces es importante precisamente hacer referencia
a esta parte, ¿no? También podemos hacer referencia en relación a lo que era la filosofía del derecho: razón, fundamento, justificación del hecho, que actos basados, podemos decir, en la justicia, el bienestar, la libertad, la igualdad, ¿no? Era precisamente esta situación que nosotros hacemos referencia a este punto, que era bastante importante, ¿no? Entonces, para eso, nosotros vamos a ver un video precisamente en esta oportunidad en relación a lo que vamos a establecer dentro de lo que es la filosofía del derecho como tal, ¿no? Esto que evidentemente es precisamente importante para poder comprender un poco de la situación que nosotros prácticamente queremos hablar y hacer entender en relación a este punto, ¿no? Vamos a compartir prácticamente la pantalla. Bien, entonces en ese aspecto vamos a ver. La idea de obligación. Herbert Hart. En esta clase vamos a tratar de comprender cuál es la idea que tiene Hart sobre la obligación, particularmente sobre la obligación jurídica. Hart expuso su teoría general del derecho contrastándola con la de otros autores, para demostrar que todas las teorías anteriores eran más bien incompletas y que su obra venía a completar el trabajo de otros y a darle mayor claridad. Veamos entonces cómo era la idea de obligación antes de Hart. En esta parte tenemos que decir que Hart contra la de Austin. Austin explica la obligación desde el punto de vista de un asaltante que amenaza con un arma a su víctima. Entonces, el ejemplo es que hay un asaltante con un arma de fuego, amenaza a la víctima para que le dé todo su dinero y la víctima en este caso estaría obligada a darle el dinero bajo una amenaza de muerte. Entonces, Austin decía que había órdenes emanadas de un soberano que obligaban a todos los súbditos a cumplirlas y estaban obligados bajo amenaza de castigo. El soberano estaba sobre la ley. Había un rey que emanaba órdenes y reglas, pero que no estaba obligado a cumplirlas y que si los súbditos no las cumplían, iban a ser castigados. De este modo se configuraba la obligación. Austin hablaba de elementos psicológicos que se relacionaban con creencias y análisis de la amenaza, y todo ello configuraba una teoría predictiva. Básicamente, al uno estar obligado a hacer algo, predice lo que le puede llegar a pasar en caso de no hacerlo, y entran a jugar las creencias de lo que pueda en verdad ocurrir, los elementos psicológicos como el miedo y el análisis real de la amenaza, especialmente ante la probabilidad de daño físico. Bueno, y acá es cuando Hart nos va a decir que esto no es estar obligado, sino que es verse obligado. Y dice que las normas de Austin explican una parte muy pequeña del derecho, que el derecho es mucho más amplio. Veamos entonces qué es la obligación jurídica según Hart. Lo primero que tenemos que entender es, como ya dije, verse obligado es distinto a tener una obligación. La obligación jurídica es estar obligado. Y veamos cómo se configura esto.
Como primer aspecto, Hart nos va a decir que la obligación jurídica está separada de la sanción. Las obligaciones surgen cuando las personas tienen obligaciones, aun cuando no hay amenaza. No importa si creemos que nos van a sancionar o no, la obligación jurídica funciona independientemente de cuál sea la probabilidad de que me vayan a sancionar. Es irrelevante el elemento psicológico y predictivo. Entonces, a modo de ejemplo, si yo voy conduciendo mi automóvil y veo en el semáforo una luz roja, tengo la obligación jurídica de detenerme. Ahora bien, si esta luz roja está a las 3 de la mañana y no hay nadie alrededor, entonces no hay amenaza de que me vayan a castigar o a sancionar o a multar, yo no me vería obligado a detenerme. Entonces podría continuar. Por ende, según Austin, al no verme obligado, no estaríamos en presencia de una obligación jurídica. Ahora bien, como todos podemos deducir, en pleno siglo XXI, por más que no vaya a haber un castigo, aún así tengo la obligación jurídica de detenerme. Nadie podría negar esta cuestión. Es más, si a los pocos metros sale de atrás de un árbol un policía que estaba en el lugar y detiene mi marcha para multarme por haber pasado el semáforo en rojo, yo no tendría ningún tipo de excusa. Y el policía podría multarme por haber violado esta obligación jurídica. Entonces, como se puede ver, es correcta la teoría de Hart de que la obligación jurídica está separada de la sanción. Además, según Hart, todos los hombres son alcanzados por las leyes. En la teoría del derecho de Hart, ya no hay hombres por encima de las leyes, no hay soberano fuera del alcance de las leyes, sino que todas las leyes que provienen de autoridades alcanzan no solo a las personas, sino también a aquellos que las dictan. Con respecto a las órdenes, Hart nos va a decir que hay muchas leyes que dan facultades para hacer o no hacer algo, y tampoco poseen sanciones. Por ello, la teoría de Austin es incompleta. Por ejemplo, la Constitución Nacional Argentina establece que el presidente, ante determinados casos, puede cumplir una función legislativa a través de los decretos de necesidad y urgencia que deben ser utilizados en casos extremos. Nadie puede negar que esto sea derecho. Aún así, suponiendo que haya un presidente que en su mandato de 4 años jamás utilice un decreto de necesidad de urgencia, esto no implica una sanción, sino que es solamente una facultad. Entonces, ¿por qué las personas obedecen las reglas? ¿Por qué lo hacen si no es el castigo lo que tienen en cuenta? Bueno, desde el punto de vista del observador, solo se puede hablar de predicción. Que esto es lo que hacía Austin. Hart va a introducir el concepto del punto participante. Y dice que en el derecho las personas aceptan las reglas jurídicas y es por eso que las obedecen en la mayoría de los casos. Al aceptar las reglas, las personas tienen la obligación jurídica de cumplirlas. Bien, entonces precisamente hemos visto estos aspectos. Si nosotros nos damos cuenta, eran situaciones distintas, pero de pronto algo que nosotros nos llama la atención, ¿verdad? Porque nosotros hablamos principalmente de la filosofía del derecho y las grandes sublevaciones indígenas, que de pronto por ese lado se da con una revolución, ¿no? Porque prácticamente nosotros habíamos mencionado que el rey era la máxima autoridad que reina en un estado, que ordena, que manda, sin oposición ni resistencia, ¿no? Y el colono era persona que depende totalmente
de las órdenes de una autoridad o un rey, ¿no? El esclavo, persona que no tiene libertad ni derecho, que trabaja para el Señor sin descanso ni salario. ¿Se dan cuenta? Con esto prácticamente hemos ido viendo alguna situación, ¿no? Dentro de lo que es la filosofía del derecho. Sin embargo, debemos hacer referencia, por otra parte, y empezar a ingresar a otro tema, que es la filosofía del derecho en la República. La filosofía del derecho en la República, prácticamente podemos hacer referencia después de 16 largos años de lucha por la libertad, derrotado y el coloniaje, por tanto, la corona española se funda en la República de Bolivia el 6 de agosto de 1825. Y como consecuencia de las persistentes sublevaciones indígenas por los criollos mestizos, los militares, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, ¿no? Velasco Blanco, etcétera, Casimiro Olañeta, José Mariano Serrano, José María, en este caso Mendizábal, ¿no? Loaiza Sánchez de Velasco, José Miguel de Velasco, José María Pérez y otros precisamente, ¿no? Entonces la Asamblea Constituye y el Acta de la Independencia, esta Asamblea Constituye fue presidida por José Mariano Serrano y por el presbítero, en este caso, José María Mendizábal. Se inició el 24 y terminó el 28 de julio de 1825, ¿verdad? Participaron 48 representantes y votaron por tres opciones. Las provincias de Alto Perú se unían a la Argentina, se unirán al Bajo Perú, podemos decir, se originan en el Estado soberano e independiente en todas las naciones. En tanto, del viejo como del nuevo mundo, el acta de la independencia fue firmado por el 47 diputados el 6 de agosto de 1825 y una de las partes dice que las provincias del Alto Perú, firmes y unánimes en tan justa resolución, protestan ante la faz de la tierra entera, que su voluntad irrevocable es gobernarse por sí mismas y ser regidas por la Constitución, leyes y autoridades que ellas propias, podemos decir, diesen o cayesen más conducentes a su futura felicidad. Además, podemos decir que el gobierno democrático liberal y la filosofía del derecho, la independencia, inauguró la República Democrático Liberal, rompiendo los eslabones coloniales con España, pero este acontecimiento no logró superar formas íntimas de la colonia, la feudalidad. Podemos decir que mediante supervivencias económicas, sociales, intelectuales del coloniaje, la aristocracia, podemos hacer referencia española, fue sustituida, ¿no? por la aristocracia criolla, con el mismo contenido colonial. Entonces, de esta manera, la independencia determinó el cambio de comando político en el Alto Perú, pero reafirmando la supervivencia feudo-colonial al amparo de la fracción liberal burguesa y los antecedentes que partieron de la supervivencia de la filosofía jurídica colonial estaba basada en la explotación y la imposición de la voluntad. Los feudales bolivianos, ¿por qué? Porque los altoperuanos de entonces se conformaron con el logro de la libertad que dio origen a la filosofía y a la política liberal, que se asentó en el gobierno nacional por años con sus representantes liberales, aristócratas, podemos decir, conservadores, burgueses, militares, civiles,
Según la obra mencionada del doctor Alipio Valencia, el liberalismo en Bolivia surgió como partido político cuando la corriente del positivismo científico ingresaba al país, ¿no? El cientismo positivo basado en el método de observación y la experimentación. Entonces se propone estudiar e investigar la realidad, la vida, las ciencias, aplicando métodos mencionados. En esta época ocurren las pérdidas territoriales, golpeaban violentamente sobre el negligente idealismo anterior de la política republicana. Y como conclusión podemos decir que de la anterior exposición podemos deducir que el positivismo científico de Augusto Comte dio origen al positivismo jurídico, que es la filosofía del derecho positivo, según el cual se identifica el derecho con la ley. En síntesis, derecho, podemos decir, es todo el ordenamiento jurídico con el que se cuenta o cuenta la República de Bolivia. Podemos hacer referencia también que la filosofía del derecho es el estudio de los fundamentos del derecho, es decir, de leyes vigentes en el país, empezando de la constitución política del Estado y sobre todo las demás leyes, porque el positivismo jurídico identifica el derecho con la ley, porque confunde en todo con la parte, el todo es la ciencia del derecho y la parte es la legislación, porque el derecho positivo o la ley regula, ordena la conducta humana, ¿no? En forma obligatoria, precisamente. Y podemos decir, por tanto, que la filosofía del derecho se deduce a la explicación de los fundamentos de cada una de las leyes, precisamente en la República de Bolivia, hasta antes de que cambie el Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, vemos el pensamiento filosófico en el siglo XIX. Según Jesús Taborga, la Universidad Latinoamericana cambia de modelo. Ya no es el modelo de Universidad de Salamanca, sino la de París. Por tanto, Latinoamérica, Bolivia, reciben la influencia de 5 tendencias filosóficas europeas. La filosofía de la Ilustración francesa, alemana, que proponga el análisis crítico de la razón a la experiencia y a las creencias. Podemos decir también dos, el enciclopedismo surge con la obra que consta de varios volúmenes titulada Enciclopedia de Ciencias, Artes y Oficios, y la otra fue dirigida primero por, en este caso, D'Albert y luego por, en este caso, Diderot, que también participaron Rawls, en este caso, y Voltaire. Podemos hablar de la ideología de Stud, principalmente, que es una tendencia filosófica espiritualista, legítima, de aristocracia intelectual, que influyó y creó la República del Espiritualismo. Estudia la vida psíquica, que consiste en la explicación mediante el espíritu, que es el elemento principal creador de las ciencias técnicas u oficios. Es el mejor que una persona piensa y hace. El positivismo de Augusto Comte se identifica con el cientifismo, que explica la realidad, las ciencias, a través de los métodos de observación, de experimentación. En conclusión, el espiritualismo, el positivismo y el cientismo propugnados por el hombre de ciencia adoptan la posición materialista, antimetafísica, descriptiva, histórica, crítica al coloniaje. El pensamiento escolástico, dogmático, verbalista, podemos decir, principalmente de esta situación, hablamos de una situación formalista y memorista, que también rechaza el método del silogismo y reemplaza con el método científico de la observación, experimentación y la inducción. Reemplaza a Dios
por la naturaleza como objeto de estudio que sustituye la voluntad divina por la ley científica. Y sus representantes son Agustín Aspiazu, ¿no? Que es paceño, abogado, ¿no? Fue positivista y ateo, pero investigador. Benjamín Fernández, potosino, abogado, ¿no? Dio mayor importancia a la ciencia que a la religión y fue considerado materialista y ateo. Mamerto Oyola Cuellar, cruceño, abogado, la razón universal. El positivismo destruye al hombre y el materialismo es un error deplorable, ¿no? Porque negar el alma como un principio del cuerpo de desistir la unidad y la libertad humana, hay que volver a la filosofía francesa, ¿no? Descartes fue racionalista y espiritualista, ¿no? Evitar, podemos decir, aspectos que se tenía en relación al materialismo. Podemos hablar de la república o el análisis y la interpretación, ¿no? Era una situación democrático-liberal y forma el gobierno en los principios de la democracia, la libertad, organización política basada en la democracia y el liberalismo, ¿no? Podemos decir el liberalismo es un cúmulo de ideas y no una ideología cerrada. Y excluye es un conjunto de creencias básicas, valores, actitudes organizadas en torno a la convicción de que a mayores cotas de libertad individual se logran mayores índices de prosperidad, felicidad y colectividad. Ninguna novedad científica puede contradecir, ni ningún fenómeno lo puede, en este caso, desterrar del campo de las ideas políticas, porque siempre será válida una gran parte de lo que el liberalismo ha defendido a lo largo de la historia, que es un modo de entender la naturaleza humana y una respuesta para conseguir que las personas alcancen al más alto nivel de prosperidad junto al mayor grado de libertad. En el seno de la libertad, el liberalismo descansa en dos actitudes vitales que conforman su esencia: la tolerancia y la confianza en la fuerza de la razón. Además, podemos hacer referencia que también define el libre mercado. El rol fundamental del Estado debe ser mantener el orden y garantizar que las leyes se cumplan mientras se ayuda a los demás, a los más necesitados, que estas obviamente van a estar de pronto por ese lado para que tengan mejores condiciones y estén en condiciones reales de competir. La educación, la salud deben ser preocupaciones básicas del Estado liberal. Son los mejores medios para acceder a una vida mejor, ¿no? La aristocracia, gobierno de los mejores, los ricos y los poderosos. Positivismo científico, aplicación de una ciencia en el desarrollo de los pueblos, estados. El positivismo jurídico, escuela jurídica identifica el derecho con las leyes. Podemos decir dogma, escuela filosófica, religiosa, científica, que impone sus principios y sus conocimientos. Ilustración, prioriza las ciencias en el desarrollo de los pueblos, estados y naciones. Estudio de todas las ciencias para el desarrollo de los estados. Y con eso precisamente estaríamos viendo esta situación. Nosotros ahora vamos a ver la filosofía jurídica en Bolivia, ¿no? El investigador, profesor y abogado Jorge Leyton Bacaflor, en su obra La filosofía jurídica en Bolivia, se pregunta, ¿existe filosofía jurídica en Bolivia? Como respuesta anotan las siguientes conclusiones. Primera, existe filosofía jurídica en Bolivia porque existen libros y cátedras de filosofía del derecho en todas las carreras de derecho de las universidades públicas y privadas. Segunda, la filosofía jurídica boliviana consta de planteamientos propios, características particulares, podemos decir, que la diferencian de la filosofía jurídica de otros países. Además, tiene un carácter académico expresado en la docencia.
¿no? Que los problemas y las soluciones son universales. Cada estado tiene problemas propios y soluciones propias acorde a su realidad. Tercera, existe filosofía jurídica boliviana, producida por filósofos juristas bolivianos como Mamerto Oyola, Daniel Sánchez, Ignacio Prudencio, Carlos Guerque, Guillermo Francovich, José Antonio Arce, Rafael García, Huáscar Cajías, ¿no? Manfredo Kempf Mercado, Jorge Siles, entre otros. Entonces la filosofía jurídica de Mamerto Oyola nació en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Sociales de la San Simón de Cochabamba. De obtener título de abogado, retornó a Santa Cruz y se dedicó a la cátedra de la filosofía del derecho y a la Universidad Gabriel Zeno Moreno, que es racionalista. La filosofía racionalista presenta las siguientes características: plena confianza en la razón humana, única facultad de alcanzar la verdad. Ser racionalista es ser pensar y hacer racionalmente, correctamente, buscando el bien. Su filosofía jurídica se fundamenta en la religión. La fe como religión se basa en el principio y la razón, que son la filosofía. Dos, en la moral podemos hacer referencia a obrar bien para asemejarse a Dios, ser personas buenas, ¿no? Tres, la política respeta la ley positiva, rechaza el privilegio y el monopolio de la arbitrariedad en el poder, condena la violencia, y la política es la acción legítima de arbitrariedad en el poder, condena la violencia. La política es la acción legítima del Estado y la sociedad, ¿no? Entonces, prácticamente podemos hacer referencia a estos aspectos. Si bien hacemos referencia a la esencia del derecho, ¿no? La axiología jurídica comprende el estudio de los valores jurídicos como el orden, la seguridad, la libertad, el respeto, la solidaridad, la justicia, la equidad. Y la filosofía jurídica de Daniel Sánchez, que en realidad nació en La Paz, falleció en la ciudad de Buenos Aires, abogado, escritor, positivista, idealista en su obra Principios de Derecho, que sostiene que la doctrina evolucionista tiene un fondo común, podemos decir, con la utilitaria y se confunde con ella. La dicha no es la única, podemos decir, a la par de que la lucha por interés y la concurrencia vital existe, la lucha por el bien y la justicia, la lucha moral en la que acaban de vencer aquellos que saben concebir, sobre todo, el más alto ideal y perseguirlo con firmeza, ¿no? La ley de la selección natural, tan brutal y la primera vista, como dice, en este caso, Guyao, ¿no? Entonces, son en realidad estos aspectos que nosotros precisamente queremos hacer referencia. Sin embargo, vamos a también establecer aspectos que en realidad son pues importantes, lo que es la filosofía del derecho como tal. Porque si bien hablamos de la filosofía jurídica, ¿no? Es precisamente la responsabilidad de las personas, la responsabilidad precisamente de, de pronto de una intuición que es el conocimiento que tenemos de la realidad, la naturaleza, la sociedad, las personas, y los es un método, ¿no? Entonces, prácticamente podemos hacer referencia a esta situación, ¿no? Vamos a, de pronto, también hacer referencia a aspectos que son precisamente importantes para nosotros, ¿no?
Vamos a ver un video prácticamente, me aguardas un momentito. Bien, vamos a compartir este video. Filosofía jurídica en Bolivia. ¿Existe una filosofía en Bolivia? Se puede afirmar que existe filosofía en Bolivia. Se puede reconocer en Bolivia en libros de filosofía, folletos, artículos, cátedras y profesores de filosofía, bibliotecas especializadas, conferencias de filosofía. Se encuentra también implicada en la actividad cultural y actuante en la vida diaria, en la creación artística, es decir, en la pintura, escultura, la música, la poesía, la novela, el cuento y el teatro boliviano. Las personas dedicadas a la filosofía en Bolivia merecen el nombre de filósofos. Podemos calificar de filósofos a una persona dedicada a la filosofía que posee alguna de las características de ser original, singular, novedoso y peculiar en sus libros escritos elaborados con un sistema filosófico. Existen filósofos bolivianos, conocer a Guillermo Francovich, Luis Carranza Siles, Manfredo Frech Mercado, Federico Blanco Catacora, Huáscar Cajías y Marvin Sandy. ¿Existe una filosofía jurídica en Bolivia? La filosofía jurídica en Bolivia encontramos en los libros de filosofía del derecho, escritos en el país por abogados bolivianos a la interpretación en nuestros códigos, averiguando si sus leyes son aplicables a la realidad humana. Algunos conceptos antes de caracterizar mejor a la filosofía jurídica en Bolivia. Primero, existen libros de filosofía del derecho, tanto autores nacionales y extranjeros, y existen cátedras de filosofía del derecho. Segundo, existen libros de filosofía del derecho de autores bolivianos. Tercero, consta de planteamientos propios, no originales, sino peculiares, que la caracterizan y la distinguen de la filosofía de otros países. Entre los filósofos juristas bolivianos mencionamos a Daniel Sánchez Bustamante con su pensamiento Principio de Derecho, Ignacio Prudencio Bustillos con su pensamiento El ensayo de una filosofía jurídica, Carlos Jerques Urdinea con su pensamiento Introducción a la filosofía del derecho, y Rafael García Rosquellas con su pensamiento Filosofía jurídica. Daniel Sánchez Bustamante era escritor, abogado, profesor, periodista, internacionalista boliviano. Nació en el departamento de La Paz el 10 de abril de 1871 y falleció en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en 1933. Realizó sus estudios primarios y secundarios en la Universidad de La Paz. Fue diputado nacional, fundó en Sucre la revista Bolivia. Ocupó el cargo de ministro de Instrucción y era consultor jurídico del ministro de Relaciones Exteriores. Fue catedrático de Filosofía del Derecho en 1930. Para Daniel Sánchez Bustamante, la idea de bien y de justicia era la manifestación de la conciencia humana de una realidad absoluta, de la que el espíritu tenía intuición general, el problema de la libertad de la voluntad. En su obra Principio de Derecho solamente tomaba en cuenta la primera parte que se refiere a la idea del derecho, las relaciones entre la filosofía y el derecho de las demás ciencias. Tenía relación directa con el derecho civil y no así con la filosofía del derecho. Tenía una cultura y una disciplina excepcional. Fue un guía espiritual de la juventud boliviana y fue nombrado maestro de la juventud. Dentro del campo filosófico jurídico era de tendencia positiva. Ignacio Prudencio Bustillos nació en el departamento de Sucre el 15 de noviembre de 1895. Estudió primaria en Sucre, secundaria en Santiago de
Chile, estudió Derecho en la Universidad de San Francisco Javier, se recibió de abogado el 8 de enero de 1918, fue catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de San Francisco Javier y en 1922 publicó Ensayos de una filosofía jurídica y falleció en Sucre en 1928. Además, creía que tanto el Estado como el derecho no eran indispensables para la existencia humana. En su obra más manifestativa para la historia del pensamiento boliviano fue el ensayo de una filosofía jurídica, el cual Prudencio trata de aplicar las especulaciones de la filosofía jurídica a las realidades del país. Las fuentes importantes del derecho eran la doctrina y la jurisprudencia. Carlos Jerque Urinea nació en el Sucre el 20 de diciembre de 1899. Profesión abogado, catedrático de Filosofía del Derecho e Historia. Realizó sus estudios profesionales en Argentina, fue decano de la Facultad de Derecho en Sucre, era poeta y en 1944 publicó Introducción a la Filosofía del Derecho y falleció en la ciudad de La Paz en 1967. En su obra hace referencia al aspecto filosófico del derecho y considera que el conocimiento de las normas que rigen las diversas ramas jurídicas del derecho civil, penal y constitucional. Respecto a la filosofía del derecho, nos dice Carlos Jerque que no es otra cosa que la filosofía general aplicada a un sector de la realidad que se denomina. En su concepción, dice que el derecho es una actividad en la que interviene esencialmente la voluntad. Para Jerque, la justicia es un valor absoluto. En su pensamiento filosófico jurídico, Carlos Jerque nos dice que las reformas concretas del derecho cambian en el tiempo y en el espacio. Rafael García Rosquellas nació en Sucre el 14 de febrero de 1907, era de profesión abogado, profesor de gramática, catedrático de Introducción a las Ciencias Sociales. Publicó la filosofía jurídica en Sucre, falleció en la ciudad natal en 1973. En su obra ofrece una epistemología, una morfología, una axiología y una sociología del derecho. En su axiología se muestra la relativista. Dice que el derecho puro hay que estudiarlo tal cual aparece en la realidad, sin analizar si es justo o injusto. Para Rafael, la táctica social es un medio de obtener un determinado estado social, sometiéndolo, exigiendo de carácter coactivo que puede consistir en la privación de la vida, de la libertad o de un valor económico. Para Rafael García, pienso que la justicia es un querer, que por lo tanto la idea de una justicia es un valor absoluto. En conclusión, la filosofía jurídica en Bolivia consta de planteamientos propios, no originales sino peculiares, que la caracterizan y la distinguen de la figura jurídica de otros países. La importancia y la utilidad práctica de la filosofía jurídica en Bolivia radica en la orientación que reciba en la cátedra, dando a conocer al futuro abogado. La utilidad práctica de la filosofía jurídica en Bolivia se logra cuando sean los abogados bolivianos. Bien, prácticamente estaríamos viendo también esta parte dentro de lo que es la filosofía del derecho. Entonces, en ese entendido, estaríamos culminando precisamente en esta oportunidad, esta clase correspondiente, Marcelo, y las tareas van a estar precisamente también en la plataforma, ¿no? Entonces, eso es en cuanto puedo decirte y será hasta el próximo sábado, ¿no? A revisar la plataforma y también el trabajo final.